Muy buenos días. Mi saludo especial para todos mis estudiantes de la institución educativa San Ignacio de Loyola, de quinto grado de educación secundaria. La sesión del día de hoy es sobre el mundo de la posguerra y la Guerra Fría. Esperando que esta exposición y este tema les sea útil en su vida y les permita construir su propia interpretación de los hechos de la historia universal. Vamos a pasar a referir la clase del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Entonces seguimos con nuestras clases virtuales de Ciencias Sociales de la institución educativa San Ignacio de Loyola. Su profesor Demóstenes Solano. El tema, nuestra sesión del día de hoy es: reconocemos las características de la Guerra Fría. La competencia construye interpretaciones históricas. El campo temático, el sistema mundial de la posguerra, la Guerra Fría, los primeros conflictos de la Guerra Fría, la coexistencia pacífica en la Guerra Fría, conflictos de los años 60, son los temas del día de hoy. El desempeño utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un determinado hecho o proceso histórico. Muy bien, vamos a entrar entonces al tema. ¿Qué fue la Guerra Fría? Un concepto sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue esa confrontación, enfrentamiento político, militar, económico, ideológico, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial entre las dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo después de la posguerra fue un mundo bipolar. Dos bloques se van a formar, dos bloques, ¿no? El bloque capitalista, representado por las democracias occidentales de Europa y Estados Unidos principalmente, y el bloque socialista, representado por la Unión Soviética, Chile, ¿no? Y entonces va a haber una confrontación entre las dos grandes potencias. Y esto va a dar como efecto que surjan muchos conflictos que los vamos a ir viendo, ¿no? Este proceso de la Guerra Fría fue un proceso que se dio entre 1945 y 1991 y tiene sus etapas. Por ejemplo, el bloqueo de Alemania, el bloqueo de Berlín, tenemos la guerra de Corea, tenemos la guerra de Vietnam, también se da la guerra de Afganistán, Nicaragua, que son en la etapa ya de la distensión y las últimas crisis, que fue la Nicaragua, Afganistán, la guerra de las galaxias, que es el proyecto del presidente Ronald Reagan, que hizo una inversión multimillonaria a la cual la Unión Soviética no estaba preparado para esos gastos, tenía ya problemas económicos, y por lo cual entonces prácticamente Gorbachov tiene que dialogar con Estados Unidos para llegar a otro tipo de acuerdos, porque realmente ya no estaba en condición de seguir haciendo gastos militares, ¿no? Se dice Guerra Fría porque no fue una guerra caliente, no llegó a un enfrentamiento armado, no hubo un enfrentamiento directo entre soldados de Estados Unidos y de la Unión Soviética en ningún momento, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, se establecen dos bloques. Uno quizás de los primeros acontecimientos o hechos importantes de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la reconstrucción de Europa, para lo cual se aplicó el Plan Marshall, y para defender Europa, Estados Unidos y sus aliados crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ¿no? Muy bien. Y luego en el bloque comunista también, al igual que el Plan Marshall, se estableció el Comecon, una alianza económica para reconstruir la Europa del Este. Se firmó también un pacto militar, igual que la OTAN, que es el Pacto de Varsovia. Entonces ya se configuraron los bloques, ¿no? Esto es lo que podemos mirar en términos generales con respecto a lo que fue la Guerra Fría, el enfrentamiento
entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Muy bien. El mundo bipolar, ¿no? Dos polos, polo capitalista y polo comunista, ¿no? Ahí tenemos en Europa las características de la Guerra Fría fue una situación del problema de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y había habido conferencias entre los aliados occidentales y Stalin, ¿no? El líder comunista, el líder de la Unión Soviética, sobre cuál sería el futuro de Alemania, y se hablaba ya de áreas de influencia, ¿no? Había un sector de la ciudad de Alemania y de Berlín que fue ocupado por las tropas anglo-norteamericanas y francesas, y otro lado de la ciudad fue ocupado por los soviéticos al final de la Segunda Guerra Mundial. Luego, como consecuencia de la voluntad de Estados Unidos de apoyar a la reconstrucción de Alemania, que disgustó a la Unión Soviética, se realizó el bloqueo de Berlín en 1948, ¿no? Ese fue el bloqueo de Berlín, tratando de esa manera rendir por la falta de abastecimiento, por el hambre, al Berlín occidental, para que se plegara al lado comunista. Y eso ya vamos a tratar sobre este tema. Entonces, los occidentales responden organizando un puente aéreo, ¿no? Funcionando de su zona de ocupación, y los soviéticos inician el bloqueo de Berlín, ¿no? Al final no logran su objetivo los soviéticos y levantan su bloqueo. Entonces Alemania al final va a quedar dividida primero en el área de influencia de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, que estaba ocupado el Berlín, Alemania Occidental. Se crea la República Federal Alemana, en 1949. Los soviéticos también responden creando la República Democrática Alemana, y así es como podemos ver cómo se va constituyendo el problema de la Guerra Fría, ¿no? La crisis de Berlín, ¿no? Podemos observar acá en este esquema sobre la crisis de Berlín que el disgusto también de los rusos fue porque Molotov pide el secreto de la bomba atómica y Estados Unidos se lo niega. Entonces ahí viene ya el fastidio de los soviéticos, y comienzan sus acciones que terminan con la división de Alemania en dos naciones, una con influencia capitalista de las democracias occidentales, y otra de influencia ya comunista completamente, un gobierno comunista, ¿no? El puente aéreo salva a Alemania. Ahí vemos una imagen del puente aéreo, ¿no? Vemos ciudadanos berlinenses mirando cómo llegan los aviones que los abastece por aire ante el bloqueo por tierra, que no permite que ingresen productos, ¿no? Esta situación de tensión en Alemania se ahonda con la construcción del muro de Berlín, ¿no? Que también es llamado en la historia como el muro de la vergüenza, porque ante la enorme cantidad de ciudadanos alemanes que huyen del bloque comunista al bloque capitalista, al bloque democrático, los soviéticos, para impedir la salida masiva, levantan el muro de Berlín y separan familias dentro de una misma ciudad. La ciudad de Berlín queda dividida por el muro construido por los comunistas en los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Son imágenes muy tristes. Vemos personas que se cogen al muro, pero ya han sido separados. Las familias han quedado en un lado de la ciudad, las otras familias han quedado en el otro lado de la ciudad, ¿no? Aquí en el mapa vemos cómo se dividió ya Alemania, ¿no? Podemos ver la línea que separa la Alemania occidental, ¿no? El sector británico, el sector francés, el sector americano en la ocupación, en la Segunda Guerra Mundial. Se juntan todos sectores y forman la República
Federal Alemana, ¿no? Y la zona de ocupación soviética, que vinieron de la Alemania del Este, forman la República Democrática Alemana y queda dividido ya, tanto la ciudad de Berlín como todo el territorio alemán queda dividido en dos naciones o dos repúblicas, ¿no? Para entender los aspectos de la Guerra Fría. Acá podemos ver en este mapa ya un panorama a nivel mundial de los principales conflictos que se dan en la Guerra Fría. En el Caribe, en Cuba, la crisis de los misiles de 1962, la crisis de Berlín, que ya la mencionamos, la crisis de Checoslovaquia en 1956, que es consecuencia de que un primer ministro de la República Checoslovaquia, Dubet, quiere hacer reformas, quiere permitir libertad de prensa, libertad de expresión, devolver libertades a los ciudadanos de Checoslovaquia, pero esto va en contra de la política y de la praxis del marxismo-leninismo, del comunismo, que es el totalitarismo, la privación a los ciudadanos de sus libertades. Entonces, a pesar de que ya ese gobierno ha tomado esa decisión, el Pacto de Varsovia, el pacto militar, o sea, la Unión Soviética invade Checoslovaquia y completamente acaba con la primavera. Igual pasó en Hungría, en 1956 se reprimió brutalmente, ¿no? Las democracias occidentales, Estados Unidos, no podían hacer absolutamente nada, porque si actuaban sería llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Solamente podían nada más que opinar, criticar y condenar los hechos, no podían hacer otra cosa, ¿no? Luego viene la situación en Grecia también, cuando hay en una guerra civil, grupos comunistas quieren tomar el control y entonces Estados Unidos apoya para que no caiga en manos de los comunistas. Y entonces el presidente Truman de los Estados Unidos aplica una política que llama de contención al comunismo, a la expansión comunista en el mundo, y eso es parte de la confrontación de la Guerra Fría. Otro conflicto importante es el conflicto de Corea y la guerra de Vietnam. Muy bien, la guerra de Corea se dio entre 1950 y 1953, ¿no? Una guerra donde va a participar directamente los Estados Unidos, la ONU. Estados Unidos logra una aprobación de la ONU para que tropas, un ejército internacional vaya a defender a Corea del Sur, que ha sido invadido por Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte, ubicado en el extremo oriente de Asia, en frontera con China, vemos está muy cerca al Japón, ¿no? Se dividió en dos Coreas, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, bajo influencia comunista, busca unificar, y eso provocó pues el conflicto de la guerra de Corea, cuando quiso invadir al país del sur, a Corea del Sur, y eso provocó una guerra que causó miles de muertos, una intervención de los Estados Unidos y un armisticio, solamente un alto al fuego. No se logró la paz hasta ahora. Es uno de los conflictos que todavía quedan pendientes desde la etapa de la Guerra Fría, porque no se llegaba a un acuerdo, porque Corea del Norte no renuncia a su ambición de unir al país, y Corea del Sur, que es un país, un pueblo soberano que ha escogido una forma de vida, no va a permitir tampoco, y Estados Unidos tiene un compromiso de apoyar y respaldar a Corea del Sur. Ahora este es un tema muy caliente hasta ahora, porque Corea se ha hecho de la bomba atómica y amenaza incluso a Japón. Bueno, son los puntos que hasta ahora son lugares de conflicto y de tensión que pueden llevar al mundo a una tercera guerra mundial, ¿no? Aquí vemos una imagen de la intervención de Estados Unidos en Corea, desembarcando pues tropas en paracaídas para ayudar a las fuerzas del sur que pelean contra el ejército de Corea del Norte, ¿no? Una imagen muy significativa, un ícono de esta guerra, ¿no? Un tanque de destrucción, un arma de guerra, una mujer que representa la vida, la paz, y un niño que representa el futuro en medio de una guerra, en medio de una lucha ideológica terrible que hasta ahora se da, ¿no?
El otro lugar donde de la Guerra Fría se da en Cuba, la famosa crisis de los misiles, ¿no? En 1959 había triunfado la Revolución Cubana de Fidel Castro, que había derrocado al presidente Fulgencio Batista. Estados Unidos apoyó a un grupo contrarrevolucionario que quiso intentar derrocar a la revolución de Castro. Desembarcó un grupo de cubanos en Bahía de Cochinos en 1961, pero fueron derrotados. Luego siempre Estados Unidos mantuvo hasta hoy su base en Guantánamo, que es territorio de Cuba. Muy bien, y entonces en esta tensión Cuba se alía a la Unión Soviética. Se pone Cuba, que al comienzo de su revolución le decía al pueblo que no, que él solamente quería hacer una revolución para derrocar a la dictadura de Batista, y muchos sectores democráticos lo apoyaron a Fidel Castro, pero sin saber que en el fondo Fidel Castro ya tenía una idea comunista, ¿no? Es el caso de un líder que apoyó en un lugar y que es el símbolo de la resistencia democrática de los cubanos que están en Miami, que sueñan hasta hoy que Cuba llega a ser libre del dominio comunista, Cuba Matos, ¿no? Luego tenemos que ya la crisis de los misiles se da cuando aviones de los Estados Unidos detectan plataformas de lanzamiento de misiles balísticos con cabezas nucleares. Entonces el presidente Kennedy ordena un bloqueo hacia la isla de Cuba. Cuba es rodeada y el mundo entra en una tensión muy fuerte, porque ya toda la opinión pública del mundo, los comentarios periodísticos trascienden de que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Pero las conversaciones que se dan, que se mantienen entre Nikita Khrushchev y John Kennedy, llegan a un acuerdo, pues al final, cuando estaba la tensión, porque cada día se acercaban los barcos rusos y iba a encontrarse con los barcos de la escuadra naval norteamericana que bloqueaba la isla de Cuba, y que esto podía ya terminar en un conflicto, ¿no? En este esquema podemos ver ya el gran problema, ¿no? La rampa de misiles de Cuba. Luego tenemos los barcos rusos aquí en este lugar. Luego este círculo que vemos acá azul es todo el bloqueo naval, la cuarentena a la que obligó Estados Unidos a Cuba. Al final se llegó a un acuerdo, ¿no? Estados Unidos desinstalaba, quitaba las rampas de misiles nucleares que había puesto en Esmirna, Turquía, y Rusia renunciaba a instalar misiles nucleares en Cuba, y al mismo tiempo Estados Unidos firmaba un pacto de no invadir la isla de Cuba, y bajo esos acuerdos entonces ya se acabó esa etapa de tensión que tuvo durante algún tiempo al mundo en un vilo, en un peligro de una tercera guerra mundial, con una guerra nuclear, ¿no? Aquí podemos ver pues todo un esquema, una caricatura, donde vemos a las dos potencias, tanto el ruso como el americano, todos cada uno, ¿no? En este lado está representado pues la jerarquía militar de Estados Unidos, sus misiles nucleares, sus soldados, y el otro bloque es el equilibrio del terror, ¿no? Y con sus tanques, también con sus misiles, y así el mundo ha vivido pues durante toda la etapa de la Guerra Fría. Fue una etapa de equilibrio del terror. Luego tenemos la guerra de Vietnam, ¿no? que eso comprende al periodo que después de la Segunda Guerra Mundial pues hubo todo un proceso de descolonización. En una línea de tiempo podemos ver los momentos de los antecedentes de esta guerra de Vietnam, ¿no? En 1887 la Indochina francesa es invadida por Japón, que quería formar un gran imperio en el Asia, ¿no? Y aprovechando la Segunda Guerra Mundial invade. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses desalojan la isla, entonces hay un movimiento de liberación nacional dirigido por Ho Chi Minh, el líder comunista,
que establece un gobierno en la zona norte, que es Vietnam del Norte. Y luego se da que la parte sur no quiere ser comunista, entonces forma también un gobierno de corte democrático capitalista con influencia occidental en la zona sur, ¿no? 1945 las tropas nacionalistas de Vietnam luchan contra los franceses y son derrotados los franceses. Los franceses son derrotados y como hay un peligro a la república que se ha creado en el sur, a Vietnam del Sur, entonces ante la derrota de los franceses, Estados Unidos va a intervenir en esta guerra en el gobierno del presidente Nixon y Johnson, ¿no? Y entonces acá tenemos momentos de la guerra, ¿no? La guerra de Indochina, la guerra de liberación, ¿no? Cuando Laos, Camboya logra su libertad, que Francia reconoce la independencia de estos países, y Vietnam del Norte, en el acuerdo de Ginebra también, y hay una zona controlada por los comunistas. Viene la derrota francesa y viene que Vietnam del Norte es apoyado por la Unión Soviética y China, y esta guerra se da dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces ahí comienza todo un ataque del Vietcong, los guerrillas, para derrocar al régimen democrático que está en Saigón, en el sur, ¿no? Entonces esto va a hacer que Estados Unidos intervenga en la guerra. A partir de 1964 Estados Unidos se involucra en esta guerra de guerrillas, primero con el presidente Johnson y después con el presidente Richard Nixon, ¿no? Pero a pesar de que Estados Unidos llegó a enviar hasta 500.000 de tropas, ya conocemos las famosas películas de los norteamericanos, lo cierto es que Estados Unidos fue derrotado por un pequeño país, un país muy pobre lo derrotó militarmente a Estados Unidos, y fue una situación humillante, que Estados Unidos tuvo que firmar ya el reconocimiento de su derrota y permitir la unificación del país. El país se unifica en 1975 y Lon Nol, todos los líderes de los capitalistas vietnamitas tienen que huir y refugiarse en los Estados Unidos. Y luego también igual se da en Camboya, también el Khmer Rouge domina Camboya y Lon Nol, tuvo que huir, y Pol Pot establece un gobierno comunista muy terrible que provocó un genocidio y una muerte de más de 3 millones de personas que fueron aniquiladas solamente por no ser de la ideología comunista, ¿no? Estos son los dramáticos aspectos que vemos acá, imágenes de soldados norteamericanos ya en la guerra de Vietnam, y esos son los aspectos más saltantes que hemos tenido que presentarles con respecto al mundo, los bloques, el mundo de la Guerra Fría. Cualquier pregunta, estimados estudiantes, ya saben que estamos en las plataformas de WhatsApp web y también en el grupo que tenemos acá en Facebook, Tu Profesor de Ciencias Sociales, para absorber y que podamos seguir desarrollando estas clases virtuales. Modestamente, no somos unos expertos en clases virtuales, no somos expertos, somos profesores de clases presenciales, pero asumimos el reto de que sigan ustedes recibiendo las clases. Así que agradezco a todos los estudiantes que están participando, que por vía chat y vía WhatsApp me preguntan, aclaramos temas, dejamos recomendaciones para que profundicen sus conocimientos. Muchas gracias, muy buenos días.